Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli, Ricardo Rojas León. Bueno, Ricardo, ya tú eres un invitado sempiterno de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, tú eres de los abogados asociados nuestros. Claro. Y la verdad es que desde la Fundación ha hecho fecundos aportes. Gracias. Al igual que otro de nuestros abogados asociados, el magistrado Pedro Balbuena. En nombre de la Fundación le agradezco que hayan correspondido nuevamente al llamado de este conversatorio, en donde vamos a seguir tratando, como comenzamos tratando la semana pasada, el Código Penal, por la relevancia de este documento, en fin. Y quiero comenzar contigo. ¿El código es una herramienta jurídica o es una herramienta política? Mira, el código es una herramienta de control social. Y el control social tiene un componente de naturaleza política, porque un código penal, que es un conjunto de normas donde se tipifican una serie de conductas y se combinan con una pena, lo producen, lo generan en los entes políticos, en este caso un Congreso, ¿no? Y un código penal es parte o debe formar parte de una política criminal del Estado, una herramienta de la política criminal del Estado. Claro, hay una concepción de política criminal estrecha, netamente jurídica, que entiende que la política criminal son soluciones netamente estatales al problema de la delincuencia, ¿no? Y hay una concepción un poco más social, un poco más amplia, que entiende que la política criminal es el conjunto de respuesta que la sociedad en su conjunto, si bien liderada por el Estado, por el gobierno, le dan al fenómeno de la delincuencia. En ese sentido, un código, aunque es una norma jurídica, forma parte o es un instrumento de política criminal. Claro. Y en ese sentido tiene digamos que un cariz, un matiz y un componente político muy elevado. Ahora, Ulises, se corresponde todo lo que son estas modificaciones que se le están introduciendo al Código Penal, ¿se corresponden con el texto constitucional dominicano? Bueno, el trabajo del Código Penal y todo lo que se le ha modificado e insertado ha venido siendo armonizado con el texto constitucional. Probablemente algunos de los textos pueda ser interpretado de alguna forma contrario a la Constitución, pero eso es un tema de interpretación que habrá que dejárselo a los tribunales. Sobre todo el criterio de los abogados, el criterio de los juristas siempre va a ser encontrado, y la inconstitucionalidad o no de una norma no necesariamente radica se encuentra en su lectura simple, sino que al ir a la lectura profunda de la misma puede sobrevenir una interpretación que diere al traste con que se considere inconstitucional. Pero en sentido general, yo entiendo que la norma ha sido correctamente armonizada con la Constitución actual. Qué bien. Ahora, tú, Pedro, digo, al igual que Ricardo y que Ulises, manejan muy bien los principios generales del derecho. Y cuando uno se encuentra con legislaciones de esta naturaleza, o sea, dado el impacto, la magnitud, el contenido, en fin, la relevancia de una norma penal, evidentemente de que eso hay que sustentarlo sobre la base de una serie de principios. ¿Sobre qué principios? O sea, ¿cuáles son los principios que tú ves que son los que están dominando esa base sobre los cuales se tendrá que sustentar el Código Penal de la República Dominicana? El principio fundamental en el que se sustenta una norma penal es el de legalidad. Claro, el nacimiento del derecho penal, digamos, está vinculado precisamente a la necesidad que existía de hacer que los comportamientos fueran debidamente determinados de manera tal
que no cupiera la posibilidad de incluir como infracción penal más que aquellos hechos que por sus características pudiesen ser subsumidos en normas que ya el legislador había predeterminado como particularmente dañinas como para ser amenazada con una sanción penal. Está claro que al lado del principio de legalidad hay otros principios que también se han ido incorporando al derecho penal, los principios tales como la intervención mínima, que tienen importancia fundamental, sobre todo en sistemas como el que vivimos democrático, en donde el derecho penal debe ser la última ratio. O sea, se espera que la política criminal, viéndola en el sentido amplio, agote el ámbito de posibilidades necesarias para solucionar los problemas sin tener que llegar al ámbito de lo penal, y que la solución penal solamente se utilice en aquellos casos en que no exista otra manera de resolver el conflicto, el hecho que se ha producido en el seno social. Ahora, ¿por qué, o sea, esa visión que tenemos los dominicanos de que muchas veces abordamos los problemas no por sus causas, sino por sus consecuencias? Y me explico. Los códigos no previenen, los códigos intervienen. Esa es una realidad. Pero muchas veces desde la sociedad se percibe o se cree que los códigos, ya sea aumentando las penas, son los que van a venir a resolver el problema, y partiendo de lo que tú estás planteando, obviamente, por ejemplo, un código penal, esa sería ya la última alternativa, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de diseñar políticas públicas que puedan generar estructuras de prevención, en fin. Pero no hay forma de que entendamos de que cuál es la realidad o cómo es que real y efectivamente intervienen los códigos. ¿Cómo tú analizas? Porque es una cuestión hasta psicopática, en honor a la verdad. No sé si será parte de esa visión autoritaria que podamos tener los dominicanos, de que creemos que lo vamos a resolver todo con el uso de la fuerza. Y vemos que el código también en determinados aspectos refleja de que con esta modificación al Código Penal se aumentaron las penas en determinados delitos, que bueno, cuando tú analizas la gravedad de esos delitos, y yo quiero que tú me plantees eso, porque tú manejas esa parte muy bien, bueno, tú a mí me vas a convencer, bueno, pero es verdad que por haber hecho eso, hay sociedades de que no solamente lo condenan a cadena perpetua, sino que lo condenan a la pena de muerte. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo pienso que el código tiene un componente neopunitivista importante. Algunos prefieren denominar eso como populismo penal. Si lo vemos desde el punto de vista del incremento de la pena, ¿no? Ahora, yo pienso que hay que verlo en un contexto mucho más amplio. Lo explicábamos en el conversatorio anterior. En el nuevo código que se está discutiendo, se va a discutir ahora en el Senado de la República, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la pena máxima por un delito individual o por un delito incluso contra varias personas puede ser de 40 años. En los casos de concurso puede ser hasta 60 años, pero hasta 40 años, ¿qué se va a castigar? Bueno, la tortura, el genocidio, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y luego, por otro lado, el homicidio calificado, que es digamos, el asesinato en determinados supuestos, el feminicidio, el parricidio, ¿no? El infanticidio, perdón. El filicidio. El filicidio. Sí. O sea, ese tipo de... Yo creo que estas últimas conductas y estas últimas penas son probablemente las más... las que pudieran generar mayor cuestionamiento. No me parece que nadie pueda razonablemente cuestionar que a un acto genocida, a un crimen de guerra,
a un trato cruel, inhumano o degradante, se le imponga una pena que vaya de 30 a 40 años, sobre todo porque muchas de esas infracciones son infracciones que se castigan conductas sistemáticas y contra varias personas, no contra personas individuales. Lo otro es que desgraciadamente digamos que esta propensión o esta creencia de que aumentando las penas, incluso dispensando prisión preventiva para todos los delitos, se soluciona el tema de la delincuencia, me parece que es una percepción, Es un mito. que se nutre de una cultura que, como tú bien señalas, es una cultura autoritaria. Claro. El dominicano cree que muchos de los problemas se resuelven a través de la fuerza. Yo creo, sinceramente, que lo ideal hubiese sido un código con menos penas fuertes. Pero hay que recordar que una cosa es la determinación legislativa de la pena, que es la que establece el legislador en la norma. Otra cosa es la determinación judicial de la pena, que es la que establece el juez. Y finalmente también es la determinación que se da en el curso de la ejecución de la pena. Porque este código, aunque prevé pena de hasta 40 años y en concurso hasta 60 años de cumplimiento de pena, o de imposición de pena, no necesariamente de cumplimiento, también tiene otros institutos que son institutos importantes, como por ejemplo la semilibertad, Sí, claro, el cumplimiento... Hay un contrapeso. Hay un contrapeso. Aparte de que los jueces de una u otra forma muchas veces tienen el monopolio. No, pero además yo pienso que casos que son condenados, por ejemplo, a 30 años, ellos viendo y determinando que durante el proceso se pudo haber determinado, muchas veces no condenan al máximo de la pena, sino a una pena menor. Mira, yo Sí. pienso que el sistema, sobre todo el Código Procesal Penal, provee a los jueces de una serie de criterios para la determinación de la pena. Existe también lo que se denomina el perdón judicial, Sí, claro. para una serie de casos, ¿no? Y yo te diría que nosotros hemos implementado un sistema penitenciario que ha hecho maravillas, porque le ha cambiado la vida a mucha gente Claro. que nunca tuvo la posibilidad de hacerse de un oficio y ahora tiene la posibilidad de rehabilitarse y de reinsertarse de manera productiva. Yo pienso que estas penas tan elevadas son un mensaje político de un órgano que tiene la responsabilidad de contribuir en el diseño de la política criminal, ¿no? Aprobando un instrumento tan importante como un código penal, pero que se enmarca dentro de todo un sistema en el que yo pienso que hay que hacer otras cosas, hay que invertir dinero, hay que capacitar personas, que de una u otra forma pues son las cosas importantes, ¿no? Hay que hacer política social. Claro. Y esto de la pena llama la atención, pero al final me parece que no va a tener un efecto importante. No me aventuraría a decir que va a tener un efecto neutral ni neutro, pero creo que el efecto no va a ser tan negativo, porque felizmente tenemos un código procesal penal, que es el que organiza la forma en que se instruyen todos los procesos penales, que le otorga a los jueces las herramientas que le permiten ponderar en cada caso. A la ponderación que han hecho los legisladores en la determinación de las penas, ¿no? Vendrá la ponderación que harán los jueces al imponerla. No, sin lugar a dudas. Y aparte de que cuando uno analiza todos estos procesos, hay que entender a nuestros legisladores también. Las presiones mediáticas que ellos reciben
de sectores de la sociedad, y que ellos no, más que midiendo los efectos, lo que quieren es muchas veces con estos modelos tener un impacto político hacia la sociedad que de una u otra forma muchas veces hasta lo acercan a ella. Ahora, cuando tú te vas al texto constitucional, y tú en eso, Bonelli, eres un verdadero maestro, parecería que hay una contradicción entre el aumento de la pena y lo que es primero desde la Constitución, el sistema penitenciario. Lo que, ¿para qué se crea una pena? Si no es más que para la reinserción de quien se separó de la sociedad, vuelva a ella. Entonces, cuando uno ve estas penas de 40, 60 años, imagínate tú que yo caiga preso a los 20 años y salga a los 80 años. ¿De qué forma puedo yo eventualmente reinsertarme a ella cuando probablemente yo ni llegue vivo a mi condición de libertad? ¿Cómo tú ves eso? ¿Eso no pudiese ser eventualmente un tema constitucional? Bueno, el aumento en sí, el hecho de que se le suba el número a la pena, pues no. Ahora bien, el tema es cómo esto va a repercutir en el campo de aplicación efectiva de la pena. El tema es si esos 2, 3, 20, 40 años que impone el legislador sean siendo efectivamente impuestos por los jueces, supongamos en la hipótesis de que se condene a 40 años a una persona, ¿qué va a suceder durante esos 40 años? Esa pena se va a ejecutar de manera humana, se va a ejecutar tendiendo a procurar lo que la Constitución quiere que se logre con X pena, con 1, con 2, con 20, con 50 años. O sea que no es el monto en sí. Ahora bien, a mí sí me queda, digamos, un poco el sinsabor técnico, yo siempre lo he dicho, de si lo que se procura con el aumento de la pena es el famoso efecto disuasivo de la misma. O sea, yo lo llamo mejor el efecto asustativo de la cantidad de años, como si los que están acostumbrados a delinquir, antes de salir a delinquir, buscaran un menú y dijeran, déjame ver qué es lo que es más barato para mí, y entonces yo voy a hacerlo de esa manera, y no es así. Esa es la idea que se tiene. Bueno, claro, si yo le condeno a 60 años una cosa, lo van a dejar de hacer. Pues para mí no hay evidencia de que esto vaya a ser así, por la simple y sencilla razón de que en la pena que nosotros tenemos hoy, 30 años, se puede contar con los dedos de las manos en el país los que lo han cumplido. Y a mí me parece que muchos de los que han incidido en el efectivo aumento de la pena a X suma, en este caso a los 40 años, lo han hecho pensando, por un lado, en la realidad que ha venido ocurriendo en el país. Yo escuché a alguien justificando ese aumento de la siguiente manera. Bueno, hemos tenido 30 años como pena máxima por muchos años y la inmensa mayoría cumple hasta 15. Bueno, ahora vamos a lograr que cumpla hasta 20, ¿verdad? Por aquello de la mitad de la pena cumplida y que es lo que la mayoría cumple, ¿verdad? La mitad, y entonces acude a instituciones como la libertad condicional, etcétera, que se aplican a partir de la mitad de la pena. Y digan, bueno, pues entonces vamos a tener ya efectivamente los 20 años que queríamos, hoy día que se cumplieran, lo vamos a tener de manera efectiva porque lo van a cumplir a la mitad. Es un medio engaño esto, es como decir, es un sofisma. Vamos a tener más años para seguir cumpliendo lo mismo. El tema no está en el Código Penal. Podemos poner 20 años, 40 años, 50 años, pero sí en el efectivo cumplimiento de esa pena no se hace lo que dice la Constitución,
y hasta lo que dicen las leyes de Claro. reforma, las leyes carcelarias, La 223. sí, que dicen que hay que hacer. O sea, tú no puedes tener una persona, no por 20 años, no, por 6 meses tú no la puedes tener trancada en un cuarto viendo las paredes. Porque entonces tú lo que vas a sacar, aparte de un delincuente, vas a sacar un delincuente loco, ¿verdad?, a la calle. Así es. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos ya a tocar temas muy puntuales de cuáles son los aportes más relevantes de esta reforma al Código Penal de la República Dominicana. Pedro, a tu juicio, ¿cuáles son los aportes de esta reforma? A mí me parece que la primera cuestión que salta a la vista es que estamos saliendo de un código que tiene ya ciento y pico de años, que Qué locura. el valor práctico que tiene ese código penal es muy disminuido. Claro. Y que la mayoría de las cosas, una gran cantidad de cosas que están en el código penal hace muchísimo tiempo que ni siquiera se utilizan. Yo creo que una gran conquista es que podamos darnos una nueva norma, independientemente de que toda norma es perfectible como obra humana y mejorable en el futuro. Pero yo creo que lo mejor de todo y lo que más entusiasma es que podamos contar en poco tiempo con un código penal nuevo. Sobre todo partiendo del hecho de que hace 15 años que estamos por hacerlo y no hemos logrado cristalizar esa aspiración, no solamente de la comunidad jurídica dominicana, sino de la ciudadanía en sentido general, que espera contar con un instrumento que responda realmente a las necesidades actuales de la sociedad dominicana y a la conformación de la misma sociedad y a la nueva ubicación del derecho en un mundo globalizado con orientaciones completamente distintas a las que dieron origen a ese código penal. Al lado de esta cuestión, independientemente de cualquier cosa que pudiera opinarse, siempre es opinable, el código tiene una gran virtud, me parece a mí, completamente nueva, y es que incorpora por primera vez una parte general que contiene los elementos esenciales de la teoría del delito que van a servir como elemento, digamos, vertebralizante que va a orientar la interpretación de todo el articulado del Código Penal. Es una gran conquista el hecho de que contemos con esos principios que van a servir de atalaya para la manera en que los jueces y los tribunales van a aplicar esta nueva norma. Aparte de esta cuestión, hay capítulos completamente nuevos que me parece a mí que están vinculados incluso a la nueva constitución que tenemos. O sea, hay todo un capítulo en el libro cuarto que está vinculado a proteger bienes de naturaleza constitucional. No solamente la libertad como aparecía protegida, como aparece protegida en el Código Penal vigente y quizá otros derechos políticos, sino que hay una serie de infracciones que están destinadas a proteger, aparte del derecho a la libertad, el respeto al derecho a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, en fin, todos estos derechos que están ya reconocidos a nivel constitucional también han encontrado respuesta y han encontrado protección en el ámbito de toda la normativa penal que tenemos. Aparte de ello, yo creo que una labor importante del código tiene que ver con la simplificación que se ha logrado hacer en muchísimos aspectos, que destacan, por ejemplo, todo el capítulo de bienes, de crímenes y delitos contra la propiedad, la labor que se ha hecho con los robos, una labor de simplificación, pues sabemos que los artículos que consagran los robos y sus agravantes son sumamente alambicados en la actualidad, complicados, difíciles de entender, y en el nuevo Código Penal se ha logrado simplificar tanto la consagración de la infracción principal como de sus agravantes. Lo mismo infracciones económicas como el abuso de confianza, por ejemplo, se ha configurado de una manera tal que hemos superado la tradicional configuración de esta infracción que solamente permitía perseguir
este tipo de delito en presencia de determinados contratos fiduciarios. Y sin embargo ahora se permite que toda vez que una persona detente por cuenta de otro con un fin determinado, un bien cualquiera, la distracción o disipación de ese bien pudiera generar este abuso de confianza. Pedro, y ahí mismo, y siguiendo, para que tú sigas desarrollando tu comentario, siempre se daba una confusión entre abuso de confianza, la estafa, en fin. Había una especie como de frontera en donde muchas veces lo invisible, para ustedes los jueces era muy fácil eso, o es muy fácil, pero para quienes ejercemos la profesión, siempre se nos presenta algunos dilemas con relación al tema. Y tú sabes que hay algo que se llama la prueba en todo proceso. Y cuando tú en un código defines una determinada infracción, bueno, tú tienes que definir muy bien los elementos constitutivos. Todo lo que tiene que ver con los elementos constitutivos, en todas las infracciones, crímenes y delitos que contiene esta reforma del Código Penal, quedan lo suficientemente claras como para poder desmontar algunas confusiones y problemas que nos presentaban a los abogados y a ustedes también como jueces cuando se les presentaba el caso o se les presentaba la acusación. Lo que va a pasar en la práctica, yo te puedo decir como está en teoría el Código Penal, la diferencia es tan clara. Lo que tú no eres juez aquí, no, pero juez en el tribunal. Claro que no. Lo que genera confusión es la discusión que se da en los tribunales. Claro, o sea, barajar este tipo de conversación entre nosotros, yo creo que podríamos dejar clara cualquier diferencia entre robo, abuso de confianza y estafa. Claro. Pero cuando se litiga, cuando se argumenta en un tribunal, se ofrecen a veces perspectivas de las cuestiones que no son visibles de manera simple en una conversación normal, sino que los casos generan, la casuística genera posibilidades interpretativas que en muchos casos generan puntos de conflicto que son los que producen este tipo de discusión en el ámbito del quehacer jurídico. Sí. Pero la separación que existe, por ejemplo, en cuanto a infracciones de naturaleza económica, las confusiones que podrían haber entre el robo asalariado y el abuso de confianza que siempre se mezclaba, que hay una zona muy parecida ahí. La responsabilidad penal de las personas morales. Y todo el tema, que es una gran novedad, que el Código Penal actual no tiene ningún tipo de previsión al respecto. Y ahora tenemos un sistema instalado ya en esa vertiente. Y quizá uno de los más importantes aportes en este punto que estamos barajando ahora, en este momento, es que se fue muy consciente de muchas discusiones que se vinieron dando por largos años en los tribunales, con problemas de interpretación de la norma, abuso de confianza, robo, y se dirimieron. O sea, la redacción que se logró en muchos de estos casos fue pensando en dar respuesta a conflictos que se venían presentando y que se presentaron por años y que estaban en los libros, a veces acogiendo interpretación que había hecho la jurisprudencia. Por ejemplo, hubo una gran discusión, todavía persiste en los tribunales, cuando encontrábamos la tentativa de homicidio versus los golpes y heridas consumados. Esto es lo siguiente: una persona con la intención deliberada de matar a otra, la agrede, pero no logra quitarle la vida, sino que nada más alcanza a provocarles heridas, en muchos casos graves, pero la persona no muere. Por muchos años la jurisprudencia nacional dijo y persistió que ahí no había tentativa de homicidio, que ahí había crimen consumado de golpes y heridas curables en tanto o que causaron lesión permanente. Y aun cuando la intención de la persona había sido provocar la muerte y había una tentativa. Entonces, había una dicotomía y muchos tribunales nacionales pulsearon por mucho tiempo pretendiendo eso, y nunca, por lo menos en mi conocimiento, la Suprema Corte acogió la tesis de la tentativa de homicidio. Siempre la variaban. Pues el código da... ¿Es una tentativa? Sí, es una tentativa efectiva ahí, pero la jurisprudencia discutió lo de tentativa versus delito consumado.
y como hay un delito consumado realmente, que hay golpes y heridas, que está sancionado en la ley, la jurisprudencia siempre consideró que frente al delito consumado y la tentativa había que inclinarse por el delito consumado. El código resuelve esa situación. Esa situación específica está resuelta en el código, porque le dice a los jueces, mira, si los jueces, en base a circunstancias de hecho, como son, por ejemplo, el lugar del cuerpo donde están provocadas las heridas, la cantidad de heridas provocadas, etcétera, le da unos parámetros, el dolo se va o se puede encaminar hacia la tentativa de homicidio.